estar contando esta tarde con la oratoria de los compañeros Sixto Amaro, Lenin de los Santos, Adolfo Dreyer y Jorge Landinelli. Así que le damos la palabra a Sixto. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Yo voy a tratar de trasladar una experiencia que tiene como fundamento el proceso que la mayoría de ustedes vivimos el mismo. Pero hoy vamos a tener el centro en la huelga general como respuesta al golpe de Estado. ¿Cómo llegamos a ir generando la conciencia, la responsabilidad de que esto no fue una consigna, sino que esto fue un objetivo que tuvo un punto de partida en el año 1964, cuando el sangriento golpe de Estado en Brasil, con militares golpistas, no solo reaccionarios, sino fascistas en Brasil. Y a partir de ese golpe de Estado, el ruido a sable en la América Latina toda era cuestión de ir viviendo de distintas maneras en los países de toda la región. En 1964 el golpe de Estado en Brasil. El proceso de unidad del movimiento sindical en nuestro país estaba en plena efervescencia y las distintas corrientes del movimiento sindical discutíamos todos y todo, pero en función de unificar a todos los sindicatos del país. En 1966 se funda la Convención Nacional de Trabajadores, la gloriosa CNT, en 1966. Cuando el golpe de Estado en Brasil, el movimiento sindical definió ante un golpe de Estado en Uruguay, huelga general. La Constitución de la CNT hace suyo este planteamiento porque el golpe de Estado en la región se venía desarrollando y provocando en algunos países. El Congreso Constitucional de la CNT, que dice, ante golpe de Estado, huelga general, y un compañero metalúrgico plantea huelga general y ocupación de los lugares de trabajo. Año 66. Esto tampoco fue una consigna. Esto se discutió en la mesa representativa, se recorrió el país en la discusión. Y en mi caso, yo fui trabajador del frigorífico nacional, que ingresé como trabajador de la barraca de cuero en el año 59 ya era, y participé y fui secretario general del Sindicato de Obreras y Obreros del Frigorífico Nacional y dirigente de la Federación de la Carne. En nuestro caso, teníamos un Congreso Nacional de Delegados que en el orden del día estaba la discusión: ¿qué va a pasar si viene un golpe de Estado? Esto
cada vez tomaba más cuerpo y el Congreso tomó la decisión, ante el golpe de Estado, la huelga general y la ocupación de todos los frigoríficos. Esto se discutió en el Congreso, en la asamblea del sindicato, se trasladó a los delegados, a los trabajadores y las trabajadoras. Más de 1000 mujeres trabajaban en el frigorífico nacional y fue haciendo parte de la responsabilidad del movimiento sindical. Por eso nosotros tenemos que, en este proceso que es la construcción de la unidad del movimiento sindical, también el marco, el escenario donde nosotros vivimos, en el año 68, ya se decidió eliminar el Consejo de Salario. Se bajaron los ingresos de todos los trabajadores en función de ir cubriendo los déficits de una economía que estaba absolutamente en crisis y se pretendía resolver sobre el lomo de los trabajadores de este país. Nosotros en particular tuvimos un enemigo frontal que después apareció la figura de los banqueros en los ministerios con el proyecto de eliminar al frigorífico nacional. Ente testigo de la carne, fundamental para la industria frigorífica, fundamental para el abasto de la carne a Montevideo y principal porque era el que fijaba el precio de la carne para el abasto y con el Banco República fijaban el precio internacional de la tonelada de carne. El frigorífico nacional era un objetivo de una rosca financiera que operaba en los años 60 y que nosotros tuvimos que defender al frigorífico nacional, y las luchas de los trabajadores de los frigoríficos en este proceso que desemboca en la huelga general fue más en defensa de la industria frigorífica que por mejores condiciones de trabajo, por aumento de nuestros salarios. Y nosotros participamos, hicimos barricadas al final del puente pantanoso en la entrada del cerro. ¿Por qué destaco esto de las barricadas? Porque me parece que cuando hacemos un análisis de ese proceso, por ejemplo, nosotros tenemos que tener presente que en el cerro los estudiantes del Liceo 11 participaban, los estudiantes de la escuela industrial participaban. Los vecinos del cerro, por más grande que fuera el lío, que los había y muy grande, abrían las puertas para que entráramos, para que nos quedáramos, eran parte del cerro completo, la teja, de estas batallas en defensa del frigorífico nacional, de la economía. Y nosotros, que personalmente me parece que en la conmemoración de la huelga general hasta ahora no se ha destacado, es decir, en primer lugar, el proceso unitario del movimiento sindical, de diferentes corrientes con un objetivo, unidad en la diversidad de tantas opiniones que tenían. Pero el movimiento sindical, que fue el centro de esta batalla, no estaba solo. Hubo una capacidad de alianza que a mí me cuesta no escuchar la palabra, el papel que jugó la Universidad de la República. El papel que jugó Mayolo,
los chiquilines de los liceos, de la escuela industrial. Y en ese proceso, la clase obrera iba teniendo una participación en los hechos, en las barricadas, en las ocupaciones del frigorífico nacional, en la que incluso con los estudiantes, yo recuerdo ahora, compañero, el Patito ya no es más, Patito Landinelli, pero yo me acuerdo de compañero que era el representante sindical de la FEU, que fue el rector de la universidad, me olvido los nombres, Rodrigo Arocena, era el representante sindical de la FEU. Estuvo en toda la barricada. Los compañeros todos teníamos, especialmente un grupo de estudiantes de medicina que participaban activamente, de la universidad todos, y además los vecinos eran parte de ese proceso y tenían la participación igual que nosotros los trabajadores. Y en este proceso yo digo un elemento más. Nosotros teníamos una gran relación en el cerro, que vivíamos, que cada calle era una barricada, que era una lucha, que los frigoríficos los ocupábamos. La iglesia católica del cerro jugó un gran papel. Teníamos un cura amigo que nosotros, el frigorífico, cuando nos invadían las Fuerzas Armadas para desocuparnos, teníamos el pito que sonaba, que se escuchaba en todo el cerro, y las campanas de la iglesia también tocaban, y el cerro sabía de que nos estaban avasallando, que nos estaban sacando de las ocupaciones, y participaban. O sea que en este proceso de los años 60, comienzo del 70, lo del golpe de Estado, no había que ser politólogo para prevenirlo, que iba a ser un hecho. Y se discutía cada vez más, y bueno, no es casualidad que la visión del movimiento sindical, de la dirección de la CNT, se disolvieron las cámaras el 27 de junio y una hora después decretamos la huelga general. Casi simultáneo la eliminación de las cámaras con la huelga general. Y esto fue por la madurez de ese movimiento sindical y por la participación unitaria, que no era solo obreros y estudiantes, sino que además el sindicato médico jugó un gran papel. Jugó un gran papel los vecinos, los barrios, de la zona nuestra, el Cerro de la Teja, que quiero que se vea que cuando decretamos la huelga general, no era solamente el PIT-CNT, sino que fue una huelga general decretada los trabajadores, los sindicatos, la Federación de la Carne, pero con participación de todo el pueblo. Y bueno, yo creo que a veces no somos tan claros. Es decir, los responsables de la huelga general, Bordaberry había llegado al poder con el Partido Colorado. Yo por ahí tengo la integración del Consejo de Estado por senadores del Partido Nacional, del Partido Colorado, que después eran parte del Consejo de Estado, que fue el que sustituyó el funcionamiento del Parlamento. Y en esto de la resistencia, ¿qué les puedo decir del frigorífico nacional? Que veníamos ocupando, que teníamos desocupaciones violentas, y que cuando desocuparon en
parecía una invasión a un lugar. Llegaron de todos colores de las Fuerzas Armadas, una tanqueta, teníamos un portón histórico en el Frigorífico Nacional, la tanqueta se llevó el portón y fue de una violencia brutal que, bueno, nosotros destacamos la serenidad y la firmeza de los trabajadores y las trabajadoras del frigorífico, que resistimos hasta que pudimos, que luego salimos, pero no en estampida, salimos rodeando al sindicato y sabiendo que esta era una etapa más que nos habían desalojado, pero que la lucha luego iba a continuar de distintas maneras. Entonces, en este proceso en que el movimiento sindical, rodeado de las fuerzas más importantes del país, el Partido Nacional, el sector de Wilson, el movimiento Rocha, convocaron al 9 de julio. El Partido Demócrata Cristiano participó también, junto con la CNT y con el Frente Amplio, llamado al 9 de julio, a la marcha por 18. Pero un sector que hay que identificarlo, que además el movimiento de Rocha tiene en su haber, de los 19 intendentes que había cuando el golpe de Estado, que eran elegidos democráticamente, 18 se quedaron y el único que renunció fue el de Rocha. ¿Por qué? Por la unidad entre el movimiento de Rocha y el Wilson y su gente, que enfrentaron el golpe de Estado. Es decir, en este proceso, todas estas fuerzas que unidas enfrentamos el golpe de Estado, nosotros como industria frigorífica, como los trabajadores, tuvimos ocupaciones desocupaciones violentas, Frigorífico Nacional, Frigorífico Castro en La Teja, que ya no existe, el Nacional tampoco, ninguno de los frigoríficos tradicionales, éramos 14.000 trabajadores, el Anglo de Fraivento, el Casablanca de Paysandú, que hablamos con María, la Tablada, donde llegaban los ganados provenientes de las estancias del país, y ahí se distribuían las tropas que iban, por lo que todos siempre nombramos el camino de las tropas que luego bifurcaban hacia el frigorífico Artigas Nacional o el Chuy. Los compañeros de la Tablada Nacional, que están muy diezmados por estas políticas, también participaron de estas batallas. Es decir, tampoco es una consigna aquello que el senador Enrique Rodríguez dijo en el Parlamento: la clase obrera no fallará. Es decir, la clase obrera no falló y el pueblo uruguayo no falló. Entonces, esto da el inicio con conciencia, con firmeza, a enfrentar una dictadura que nuestras generaciones no habían conocido y que es la responsable, que hay que tenerlo presente, de decenas de miles de presos, de muertos, de torturados. De desaparecidos, gente que del exilio, ellos son los responsables. Y los responsables de los sectores más retrógrados, de los militares, uno los tiene presente siempre. Sembraron el terror. En el cerro no se podía caminar, en La Teja no se podía caminar,
patrullaban, provocaban, golpeaban, salían con un ómnibus a buscar gente que estuviera por la calle para encarcelarla. Sí sembraron el terror en nuestro país con la idea de perpetuar esa dictadura. Yo creo que la huelga general tuvo la virtud de desenmascarar los propósitos de la dictadura, de desnudar los propósitos de la dictadura, que iba de la mano de la embajada de Estados Unidos y del capital financiero que estaba desarrollándose en aquella época en nuestro país. No fue una dictadura que apareció como algo de la nada, fue la reafirmación de las políticas económicas de los años 60, profundizándola hasta, es decir, acá la asociación rural estaba con la dictadura. Y estas cosas, y las empresas aprovecharon, echaron a los militantes sindicales, a los militantes políticos que tenían en lista para echar y no podían por la fuerza del movimiento sindical. Decenas, cientos de militantes, de dirigentes de los sindicatos de todo el país también fueron expulsados cuando la dictadura. Esta dictadura, en los primeros años, en el primer año, nosotros volvimos a trabajar. Y los dirigentes de la CNT estaban requeridos. Y andábamos todos en la vuelta. Y fueron desarrollando una política represiva cada vez mayor, los presos que comenzaron en el Cilindro, que era un estadio de básquetbol, era un estadio que estaba donde está ahora el Antena Arena. Eso fue la cárcel de militantes sindicales, fundamentalmente, en varias oportunidades en la época del 60, que también habían utilizado el cuartel de San Ramón. Entonces, nosotros como trabajadores de los frigoríficos tuvimos que enfrentar inmediatamente después de la dictadura, que gobernaba por decreto de las fuerzas conjuntas del gobierno dictatorial, lo que se llamó la reafiliación sindical. La derecha, que tiene muchas similitudes con cosas que están pasando en el país, decretó el estado de excepción, que ahora tienen los controladores aéreos para el ANCAP en primer lugar. Lo había decretado en la época del 60 con la UTE y con los bancarios del Banco República. Esto se fue profundizando y la derecha siempre creyó que el movimiento sindical era débil, que podían generar un movimiento sindical paralelo. Y nosotros en el Frigorífico Nacional, nuestro sindicato, teníamos más de 2.000 trabajadores, y fuimos al desafío de la reafiliación, y como todos los sindicatos del país, tuvimos mucho mayor cantidad de afiliados. Los nombres nuestros no podían ir, pero los compañeros que iban porque nosotros habíamos hablado para que no tuvieran problema participar y seguíamos todos en el sindicato. Y la reafiliación fortaleció al movimiento sindical, que aceptó esos desafíos y que peleó en las condiciones que fueran requeridas en esos momentos. Entonces hay varios compañeros que van a participar. Nosotros vamos a escucharlo con gran atención. Creo que la batalla del movimiento obrero uruguayo, del pueblo uruguayo, de la resistencia a la dictadura, si hoy tuviéramos que simplificar todo eso, yo recordaba el nombre del Pepe de Lía,
nos representó a todos siempre, desde la década del 60 y antes también. Así que yo les agradezco, y después si quieren hacer algunas cosas puntuales de aquellas épocas, la intercambiamos. Gracias. Drescher. Me voy a presentar. Bueno, queridos compañeros, compleja esta reunión para poder sintetizar todo lo que representa el reclamo de la reunión. Esto es la construcción de la resistencia, porque además esto puede abarcar distintos temas, distintos aspectos de lo que fue el golpe y su preparación, el golpe en sí, y la preparación del movimiento sindical para, en el momento que fuera necesario, poder confrontar y resistir el embate que se presumía. Difícil de conjugar todo esto. Hace unos días leía en la revista Caras y Caretas un artículo de Álvaro Rico, del cual voy a recordar una frase que se refiere al carácter épico que tiene la huelga general del movimiento sindical, estudiantil y otros en el Uruguay. La valoración de épico él la desarrolla y la explica, entendiendo que es un fenómeno absolutamente auténtico y autónomo, propio del Uruguay, original, que no tiene relación con ninguna experiencia en toda América Latina, y quizás en el mundo quizás haya algo que se le parezca, pero de poco conocimiento. Fue algo distinto, inusual, que mostró muchas cosas, y sobre esto dos o tres palabras. En realidad, Sisto explicaba muy bien el desarrollo de todos los acontecimientos y muchos elementos maravillosos de lo que fue la resistencia, particularmente de los trabajadores de la carne y en otros trabajadores, la experiencia que se extendió a otros sectores de la sociedad en la que participaron no solo el estudiantado, no solo profesionales, no solo cooperativistas, sino también la gente en los barrios, rodeando y apoyando la acción de los trabajadores. Pero en realidad yo me hacía preguntas al venir para acá respecto a cómo dar una respuesta sintética, y es muy difícil. Lo primero que voy a decir es, del 64 al 73 van 9 años. Hubo quien levantó la peregrina idea de que la huelga general fue un hecho espontáneo de los trabajadores. La vida demostró hasta el cansancio, demuestra hasta el cansancio que eso es ridículo, eso es ajeno a la realidad. Es la creación de una de esas posverdades que no tienen cabida, como lo que se dice el golpe general, el golpe de Estado, fue un golpe que se procesó, tuvo realidad el 9 de febrero, cosa que la vida ha demostrado que no tiene nada que ver con la realidad, sin perjuicio de lo que significa el 9 de febrero y el proceso que llevó hasta el golpe de Estado del 27 de julio. Pero, en realidad, esos 9 años, ¿por qué fueron? ¿Por qué fue posible dar una respuesta cuando hubo que darla? ¿Por qué fue a las 2 horas de cerrado el Parlamento, el movimiento sindical resolvía la huelga, ejecutaba la huelga general, daba el vamos a la huelga general? Fue el fruto
de una acumulación que empezó acá, en la cabeza. Y en esta fundación, que lleva el nombre que lleva, es bueno decir que para muchos de nosotros, por lo menos en aquel tiempo, el pensamiento de la gente, el hombre que inspira esta fundación, jugó un gran papel en afilar el pensamiento de los trabajadores, en asegurar de que la consigna que se matrizaba ya en el año 64 no fuera una consigna vacía, no fuera papel pintado. Y durante años, en cada evento que había el mínimo amague o el crecimiento de la represión en el ámbito que fuera, en las asambleas obreras, en las fábricas, en los bancos, donde fuera, reaparecía la consigna de la huelga general. La huelga general y la ocupación, que fue definirla con la ocupación, fue mucho más allá de esto, si me acuerdo, después hablo de eso. En realidad, lo que hubo durante esos años fue asegurar el pensamiento de los trabajadores, la defensa de la democracia, la defensa de los derechos y libertades de nuestro pueblo era un objetivo principal y por lo tanto había que salir al paso de todo intento de golpe de Estado como sucedió. Por eso fue lo que fue. 15 días de huelga, una manifestación increíble que prácticamente la culminó, aunque no fue el mismo día, y que mostró al mundo entero de lo que éramos capaces como trabajadores y desnudó al mismo tiempo el significado de los golpistas, de la acción del pueblo. A mí me tocó en aquel tiempo, yo era secretario de organización de Montevideo, de la Central, y presidente de los bancarios oficiales. Por ciertas razones de interés de la Central, yo partí para la Argentina el 1 de junio, porque el golpe se veía como inminente y mi labor, junto a otros compañeros, que éramos la delegación uruguaya en el Congreso de la CGT Argentina, tenía como fin, como objetivo principal, establecer una cantidad de lazos en la Argentina y otros países, pensando en el futuro, pensando en lo que podía suceder. Como dice por ahí la consigna, construyendo la resistencia. Fue una gran experiencia que se extendió, pasó por Chile, fuimos a Cuba con todo ello, fuimos a Perú y en el Congreso de la CEPUSTAL, donde estaban presentes todos los sindicatos centrales de América Latina, todas las centrales de América Latina, pudimos lograr generar un ámbito de solidaridad, de comprensión y solidaridad con la huelga y se mantuvo a lo largo de los años. Menciono esto al pasar porque en realidad se da un fenómeno muy curioso. Trabajé durante años en la preparación de la huelga y cuando llegó el golpe yo estaba en la Argentina. Volví en octubre cuando pude conseguir documentos adecuados para volver, pero mi labor, la labor que entendió la Central y otros ámbitos, fue que tenía que ir a construir en Argentina lo que luego fue la primera oficina de la CNT en el exterior. Lugar de trabajo donde trabajamos con compañeros de todos los ámbitos de la política que habían huido hacia la Argentina, como Erro, como Michelini, como el propio Ferreira Lunate, como tantos otros. Allí construimos lo que fue la primera base sindical en la Argentina. Y menciono esto al pasar porque para mí es casi como gracioso o contradictorio, aunque me dio mucha rabia tener que comerme toda esa experiencia después de años de preparar la onda, no poder tirar el ondazo, pero lo tiramos como había retirado. Bueno, menciono esto, pero vuelvo al tema principal. La huelga fue como una necesidad, fue la culminación de un proceso, como el golpe de Estado fue la culminación de un proceso.
Ya en 1964 algunos de nosotros tuvimos que irnos de nuestras casas, porque el golpe de Estado fue en Brasil, pero acá hubo un remedio de golpe de Estado, un intento de golpe de Estado, que ocurrió con el cuartel de 33, la base aérea de Durazno, los bomberos y algunos sectores de la policía. Duró 2 días, nada. Se pusieron en marcha y se frenó. Lo menciono honor a Jorge Valle, que en ese momento jugó con que los oficiales democráticos dentro del ejército iban a salir al paso de todo intento de golpe. Y también para recordar algo, la central todavía empezaba a ser, por decirlo así, pero nunca voy a olvidar 2 carteles que pintamos en todos lados. Uno firmado ya, no me acuerdo la firma si era por la central o por la CTU, cómo lo firmamos, era soluciones sí, golpes no. Y al lado un cartel con una hoz y un martillo. Fue un golpe de fuerza que pusimos en la calle desde el punto de vista comunicacional. No me olvido más de eso, aunque yo hoy acá me siento responsable por las 2 cosas, pero en realidad, como representante de los trabajadores, si este fuera un ámbito exclusivamente de los trabajadores, debería omitir algunas cosas. Pero yo quería decirles, como le dije a mi compañera antes de venir acá, voy a esta reunión porque siento una obligación moral, porque debo muchas cosas y hago lo que puedo por cumplir mis deudas, desde el punto de vista ideológico y político. Hoy estamos en otra, pero la cosa sigue. Hace unos días vivimos un acontecimiento muy importante. En el Parlamento, todas las fuerzas políticas del Uruguay, dándose un abrazo, plantearon su decisión de oponerse, de condenar el golpe de Estado y oponerse a toda repetición de este tipo y a la defensa de la democracia. Yo creo que esto es un hecho político invaluable que no sería posible sin aquella huelga y sin la continuidad de lo que vino después de la huelga, que no voy a referirlo, sería interminable, pero fue la lucha ante cada injusticia, ante cada necesidad, día por día, hasta el día de hoy y en adelante. La construcción de la resistencia no fue solo la resistencia para la huelga, para enfrentar el golpe, la resistencia siguió y sigue. Y con esto voy a terminar para no extenderme. Hoy somos varios los que podemos aquí dar opinión. Yo tengo la impresión de que esto no terminó. Y lo quiero mencionar. Está bien que hemos, y es válido, defender y valorar lo que se dio en el Parlamento conmemorando el aniversario. Pero no nos podemos confundir. Si ustedes miran con atención alguno de los discursos, como por ejemplo el de Manini o algún otro, ustedes van a ver que hay matices más que importantes que muestran y guardan o resguardan un pensamiento que no es el pensamiento que expresa el acuerdo democrático que se dio al abrazarnos todos, al estar todos los presidentes, etc. No es ese el caso. Y no es solo el caso de Manini. Acá hay una lucha de intereses que sigue arriba de la mesa. Y hay una lucha ideológica y política, y claro está, sindical y social, que va atrás de eso también, para resistir y seguir luchando por lo mejor a los intereses de nuestro pueblo. Y no me extiendo más, con esto me quedo acá. Gracias.
Antes que nada, agradezco la invitación, fundamentalmente porque creo que es realmente importante que en este cincuentenario del golpe de Estado, de la huelga general, se hayan realizado o se estén realizando aún múltiples actividades orientadas a reivindicar el papel de las organizaciones sociales, políticas, de las personas que desde el primer momento enfrentaron el golpe de Estado y la larga década de dictadura. No obstante, yo quiero hacer un señalamiento. Los mexicanos tienen un dicho bastante gracioso, que es fingir demencia. Se le dice a alguien que está fingiendo demencia cuando se hace el distraído, niega, no se acuerda, no reconoce un hecho que es notorio. Y acá, en medio de esta justa conmemoración, sinceramente lo digo, hay muchos que han fingido demencia o que fingen demencia. Nosotros nos hemos enterado en medio de estos actos conmemorativos que el Partido Colorado fue el defensor de las instituciones. Nos hemos enterado en medio de frases más o menos conmovedoras que el Partido Nacional siguió siendo el partido de las leyes. Esas cosas se han dicho, se oyeron. Hay gente que finge demencia. El Partido Colorado, que está claro que en el golpe, que en el momento de concreción del golpe de Estado y durante todo el periodo anterior tuvo expresiones de clara vocación democrática, personas, representantes, Amílcar Vasconcelos, Luis Hierro Gambardella, Flores Mora, expresiones importantes de adhesión a los principios democráticos que regieron el país y que en buena medida se construyeron de la mano del Partido Colorado. Pero el presidente que dio el golpe de Estado, Bordaberry, fue electo por el Partido Colorado. El pachequismo, en la persona de Jorge Pacheco Areco, reivindicó el golpe de Estado y saludó y le deseó los mejores deseos de éxito al dictador. En esa sesión que tanto se recordó con justicia, entre otros lugares en este acto en el Palacio Legislativo, se recogen distintas expresiones oratorias de rechazo al golpe de Estado en la noche del 27 de junio, pero los pachequistas no estaban. Como no estaban los herreristas, no concurrieron a esa sesión, no fueron, no abrieron la boca. Y Martín Recaredo Echegoyen, que era el senador emblemático del herrerismo, de una larga trayectoria política en el país, quien ya había participado junto con su caudillo Luis Alberto de Herrera del golpe de Estado de Terra en el 33, ese Martín Echegoyen, el senador Martín Echegoyen, dirigente principal del herrerismo, pasó a ser presidente del Consejo de Estado designado por la dictadura.
hay muchos que fingen demencia, que miran para el otro lado. Yo no fui. Yo comparto y entiendo el sentido que le da Adolfo al acto este del Palacio Legislativo, pero yo confieso que a mí no me gustó. De hecho no fui, porque me la veía venir. Me pareció un gran acto de exculpación de quienes tendrían que estar pidiéndole perdón al pueblo uruguayo. La presidencia del Senado y de la Asamblea General, vicepresidenta de la República, presentó un video conmemorativo del 9 de julio convocado por los partidos políticos. Me gustaría saber, los partidos políticos fueron el Frente Amplio y el Wilsonismo, punto, más otros, en fin, que adhirieron, que se sensibilizaron, pero la oposición al golpe desde el inicio estuvo dada por el Frente Amplio y el Wilsonismo. Y el spot saludaba todo el evento del 9 de julio a los partidos políticos. Todos fuimos víctimas, no hay culpables, no hay responsables. Ni del lado del pachequismo, ni del lado de los herederos de aquellos que Wilson mencionaba como los blancos baratos. Entonces, todo este recuerdo de acontecimientos sucedidos hace 50 años no puede ser un acto solamente de repudio a Bordaberry, a los militares que lo acompañaron, que avasallaron, que convirtieron en víctima a todo el sistema político, porque no es cierto. No todo el sistema político fue víctima del golpe de Estado. El golpe de Estado tuvo cómplices y cómplices muy importantes. Tuvo la mayoría del Partido Colorado y otro, y a la minoría del Partido Nacional, el herrerismo. Yo no pido que nadie salga a la plaza a autoflagelarse. Es otra generación, pasaron 50 años. Los hijos no necesariamente son responsables por los actos de los padres o de los abuelos. Pero tampoco se trata de distraerse, de fingir demencia y de considerarse como víctima. No hay una palabra no quiero decir de reflexión, una palabra con sentido reflexivo. Ni siquiera estoy pidiendo autocrítica, estoy pidiendo apego a la verdad. Y en buena parte, la tónica de todas estas celebraciones está matrizada por este ocultamiento de la verdad. A mí ese acto del Parlamento completo que no me gustó. Todos santos, todos en el altar de la democracia, nadie tiene nada que reprocharse. No me refiero a las personas, me refiero a las organizaciones, a las estructuras que han recorrido, recorren y seguirán recorriendo el país. El golpe de Estado no tomó de sorpresa a nadie, no tomó de sorpresa al movimiento estudiantil, está claro. Si no nos hubieran ocupado las facultades que se ocuparon, sino a las 9 de la mañana del 27 de junio no hubiera estado el paraninfo de la universidad repleto y las escalinatas de acceso a la universidad de estudiantes que se manifestaron por primera vez después del golpe a las pocas horas para de ahí ir a ocupar los centros de estudio y mantener la huelga en la universidad por los 15 días
que ella duró. Los documentos del Comité Ejecutivo de la Federación de Estudiantes hablaban desde mucho tiempo antes de escalada golpista. Al hablar de escalada golpista, de lo que se estaba hablando era de sucesos que se acumulaban para culminar en una disolución de la institucionalidad democrática del país. Se hablaba en esos términos desde el momento en que el gobierno de Pacheco Areco, durante 2/3 del tiempo de su duración, estuvo bajo medidas prontas de seguridad. Después de todos los trágicos acontecimientos que se acumularon en abril del 72, se declaró el estado de guerra interna, con el voto parlamentario y la oposición del PPA. Una figura que no existía en la Constitución, estado de guerra interno, no existía ni existe, totalmente ilegal, que puso a los militares en el centro de la escena nacional como no lo habían estado antes. Pocas semanas después se aprueba la Ley de Seguridad del Estado y Seguridad Pública, era, ¿cómo se llamaba? El nombre era Ley de Seguridad del Estado y Orden Público, que transfería a los tribunales militares las potestades de los tribunales civiles establecidos constitucionalmente en aquellos casos en los cuales se tratara de establecer justicia sobre actos sediciosos, sin decir claramente que eran esos actos sediciosos. Se hablaba de los delitos contra la seguridad del Estado. Todo eso arbitrariamente definido, sin límites claros, pasaba de los tribunales civiles a los tribunales militares. Fue votado con el apoyo parlamentario. Es decir, cada cosa que estoy diciendo es alejarse más y más de los principios rectores elementales de la legalidad democrática en el país. En febrero del 73, en fin, se ha puesto el ojo, se ha reflexionado sobre posturas confusas, digamos, adoptadas por tal o cual sector de la izquierda uruguaya, o que si en sí mismas no eran confusas, de todos modos generaron confusión, eso lo deberíamos recordar, pero omitiendo el hecho de que en febrero del 73 el asunto fundamental fue que se creó el Consejo de Seguridad Nacional. El Consejo de Seguridad Nacional tenía competencia, otro organismo no previsto en la Constitución, era un organismo adjunto al Poder Ejecutivo con competencia sobre todos los problemas de seguridad nacional, pues comprendiendo cuestiones políticas, económicas y sociales. Estaba una especie de cogobierno inexistente en las disposiciones legales del país, instalado en febrero con la participación de los comandantes de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República y algunos ministros que iban variando, ministro del Interior, ministro de Defensa Nacional, ministro de Relaciones Exteriores, eventualmente ministro de Economía, etc. Un organismo de cogobierno del Estado uruguayo. Entonces, en medio, no sé a quién le puede haber tomado de sorpresa el golpe del 27 de junio. El golpe del 27 de junio fue la culminación de un proceso de deterioro acelerado, acentuado, que se venía dando desde antes y que se venía dando con mucha fuerza desde antes, con el rol activo
de los sectores más de derecha, más conservadores, del Partido Colorado y del Partido Nacional. En la versión de la vicepresidencia, representada por la vicepresidencia de la República, los partidos, sin matices, se volcaron a la defensa de la democracia después del 27 de julio. Es muy vergonzoso que eso se haya dicho. Y para mí esa tónica de exculpación de todos somos víctimas y todo lo demás, más allá de los rasgos positivos que se puedan reconocer en los actos oficiales que se han realizado, es algo inaceptable. Y peligroso. Sí, correcto. Y peligroso. Resulta que los partidos tradicionales no tuvieron nada que ver con este proceso, que fue un proceso acentuado. La FAU participó en la huelga general respondiendo a tres orientaciones básicas. La primera de ellas, sin duda, era la defensa de la autonomía universitaria, de la legalidad democrática en la universidad. En la declaración, este es el tema que se pone en primer lugar. No era arbitrario plantearlo así. Quien había sido ministro del Interior de Jorge Pacheco Areco, Eduardo Jiménez de Arechara, en 1968 elaboró un proyecto que no prosperó, de destitución de las autoridades universitarias. Y elaboró un cuerpo doctrinario destinado a fundamentar, justificar la negación de la autonomía universitaria. Era evidente que el problema de la autonomía universitaria era un problema que había recorrido todos esos años de forma extremadamente compleja. Liberarse murió en una movilización en defensa de la autonomía universitaria, después de que los locales universitarios fueran ocupados por la policía, en fin, ¿no? En el marco de las medidas prontas no, por la policía no, por el ejército, en el marco de las medidas prontas de seguridad a principios de agosto de 1968. El tema de la autonomía era un tema recurrente, convocante, fuerte, de notable importancia. Obviamente esto estaba vinculado al rechazo al golpe de Estado, a la reivindicación de la legalidad democrática y al pedido de renuncia de Bordaberry, segundo elemento de la proclama de la FAU. Y el tercero, que era fundamental, era la solidaridad con el movimiento sindical, la solidaridad con el movimiento obrero, el apoyo a las ocupaciones de los centros de trabajo. Y sobre esto simplemente una nota. La Federación de Estudiantes Universitarios era una organización gremial, no era un consorcio de partidos políticos. Los partidos políticos, las juventudes de los partidos políticos actuaban en la universidad y en la FEU, pero con la mediación de los gremios, de las masas, en instancias unitarias, que eran los centros, los centros de estudiantes. Había cumplido un papel a lo largo de los que en ese momento eran sus 44 años de historia, un papel importante en infinidad de causas democráticas, populares, desde, no sé, la solidaridad con la República Española, el antifascismo,
de los años 40, el apoyo a la revolución cubana, el rechazo a todos los fenómenos que pautaban y generaban una cultura, ¿no?, juvenil en aquel momento, como fue sin duda la fuerza carismática de la revolución cubana, el repudio a la guerra de Vietnam, los movimientos anticolonialistas en África, los movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos, el conjunto de la solidaridad con el conjunto de movimientos democráticos y revolucionarios que atravesaban toda América Latina, el rechazo al golpe de Estado en Brasil, por supuesto, al golpe de Estado de Onganía en el 66 en Argentina. Todo esto, estoy hablando en 10 años. Es decir, era una generación, de la que estamos hablando, de una generación que vivió todo esto prácticamente al mismo tiempo. La invasión a República Dominicana en 1965, la gesta del Che Guevara en Bolivia, pero también, y con una enorme influencia, por lo menos en parte sustancial, de la juventud universitaria, que fue la experiencia de lo que se llamó la vía democrática, la vía chilena del socialismo, y el triunfo de la unidad popular con la presidencia de Allende en 1970. Es decir, acontecimientos que definen una época extremadamente convulsa y de la cual los estudiantes se hicieron cargo. Y en ese marco, cuando se creó en octubre del 66 la Convención Nacional de Trabajadores, como bien se recordaba, a la FEUS se le asignó un lugar, si se quiere, muy simbólico, sin derecho a voto, pero un lugar en la mesa representativa de la CNT. Lugar con el cual la FEUS trató de cumplir regularmente. Pero además, y esto es algo, en fin, que quedó en la lejana historia, pero fue una experiencia, y en la huelga en general se demostró de enorme importancia, la FEUS, los centros afiliados a la FEUS, participaban en todas las mesas zonales. Que ese fue un invento de la CNT para enlazar al movimiento sindical con intereses sociales, populares, a nivel del barrio. Es decir, en las mesas zonales participaba la Comisión de Fomento de la Escuela, participaban, bueno, los sindicatos de ese barrio determinado, fuera el Cerro, La Teja, La Aguada, ¿no? Participaban organizaciones religiosas, a veces, incluso instituciones deportivas. Recuerdo que una vez fui a por el lugar de mi centro de estudio, a nosotros nos correspondía la Ciudad Vieja, fui, y un activo participante de la mesa zonal de Ciudad Vieja era el presidente de un club que yo no sé si sigue existiendo, el Club Huasto. Bueno, el individuo iba ahí, participaba, hablaba, y su preocupación no es que solo se hablara de la huelga general, no, cuando había que hablar de la huelga general, se hablaba de los problemas del barrio, de cómo los sindicatos podían ayudar, de cómo el barrio podía ayudar a los sindicatos. Y este hombre hablaba de cómo el Club Watton podía ayudar a todo el barrio para mejorar sus condiciones sociales, para que se establecieran a través de convenios áreas deportivas, en fin. Era una cosa muy amplia. En esas mesas zonales, la FEUS actuó con absoluta responsabilidad. Se participaban todas las que estaban a nuestro alcance, o al alcance de los centros de estudiantes que correspondieran. Servían seguro para socializar, para establecer cuestiones comunes, pero también servían para apoyar tal o cual paro general, para apoyar tal o cual campaña emprendida por la CNT. Menciono esto para decir que la expresión que en la huelga general tuvo la unidad obrero estudiantil en diferentes acontecimientos que se dieron durante la huelga, el apoyo que el movimiento estudiantil dio
a los ocupantes de fábricas, de lugares de trabajo, en la medida de sus posibilidades, el apoyo a las actividades propagandísticas emprendidas en medio de la huelga, en fin, las cosas que se hicieron durante ese periodo no fueron casuales, estaban cimentadas. No, hay una huelga general, ¿qué hacemos? ¿Vamos? ¿No vamos? No, se sabía que la huelga general era nuestra también, de que teníamos la obligación, el imperativo moral de participar. Participaron permanentemente unos 3.000 estudiantes en las ocupaciones, pero las manifestaciones centrales, los actos convocados por la Federación, los entierros de Ramón Peré el 8 de julio, cruelmente asesinado en las cercanías de la Facultad de Veterinaria, de espaldas y pintando un cartel, una cosa que escapaba a cualquier posibilidad de comprensión de cómo había ocurrido esto. Asesinado contra un muro de un balazo en la espalda, por pintar. Circunstancias análogas fueron las de un muy joven, 16 años, Walter Medina, al día siguiente. Bueno, los sepelios de esos compañeros fueron actas de masa realmente impresionantes. Ahí ya no eran 3.000 los estudiantes que participaban día a día, sino que eso se multiplicaba por 4. Y ni que hablar la manifestación del 9 de julio. En fin, habría muchas cosas para hablar, yo simplemente quería establecer estos pincelados. Pero por último, para terminar, dos cosas. La primera, hablar de enfrentamiento a la dictadura en la universidad no es solo hablar del movimiento estudiantil universitario, que sí fue protagonista. Indisolublemente es obligatorio hablar de las autoridades universitarias. El Consejo Directivo Central de la Universidad sacó su primera declaración el mismo día del golpe de Estado, el 27, con un rechazo absoluto. El texto es accesible, está disponible, de absoluto rechazo al golpe de Estado. La Asamblea General del Claustro, el organismo más representativo, deliberativo de la universidad, se estableció en sesión permanente. El Consejo Directivo Central organizó una manifestación desde la explanada de la universidad hasta el obelisco, que fue brutalmente reprimida, con 2 decanos, Alberto Pérez Pérez de Derecho y Pablo Carlevaro de Medicina, heridos, pero estaba todo el Consejo Directivo Central al frente de esa marcha, encabezado por alguien que debió haber sido recordado junto a Óscar Mayolo como un ejemplo de entereza, de dignidad, de apego a los principios democráticos, a los principios universitarios, que fue el rector Samuel Lichtenstein. Samuel Lichtenstein fue un ejemplo en todos esos niveles que lo pongo: solidaridad, entereza, firmeza y capacidad y valor personal. La huelga general terminó para la FEU con una declaración, si lo recuerdo bien, el Consejo Federal que se realizó en el Hospital de Clínicas, con un saludo a la CNT y un compromiso de continuar junto al movimiento obrero enfrentando las luchas que seguramente va a haber que enfrentar, ¿no?
proyectando esa solidaridad hacia el futuro. Me doy cuenta de que tengo que terminar. Pero la huelga general, quiero decir, que no terminó no culminó esa primera etapa de lucha contra la dictadura en la universidad. Esa primera etapa. Porque de acuerdo a la ley Sanguinetti, la ley de educación aprobada también en enero del 73, Julio María Sanguinetti era el ministro de Educación y Cultura de Bordaberry. Además de terminar con la autonomía de los entes de enseñanza primaria, secundaria y útil, creando el CONAE, el Consejo Nacional de Educación, un organismo de dirección de todo el sistema educativo, excluyendo la universidad, designado directamente por el Poder Ejecutivo. En esa ley, que tenía otras aberraciones muy complejas, como amenazar a los padres en afectar su derecho a la patria potestad en el caso de que los hijos asumieran conductas subversivas en los centros estudiantiles. Una cosa demencial, pero está escrito. Eso propuso Sanguinetti. Se olvidó seguramente. Fingir demencia, ¿no? Digamos para otro lado, yo no sé cómo habrá sido, bueno, está, ¿no? Pero eso lo pasó. E incluyó una cláusula en la cual se establecía que las elecciones universitarias se realizarían de ahí en más con voto secreto y obligatorio. Eso en sí no creo que fuera algo que le sacara el sueño, o que no sacara el sueño en aquel momento. Había una tradición universitaria de voto público para elegir las elecciones universitarias, reivindicando la responsabilidad individual, etcétera, etcétera. Pero no eran tiempos tampoco de oponerse al voto secreto. Pero la intencionalidad de incluir esa cláusula no fue mejorar la democracia universitaria para elegir todo lo que se elige en la universidad. La Asamblea General del Claustro, que elige al rector, la Asamblea del Claustro de las Facultades, que eligen a los decanos. Todo el andamiaje democrático y deliberativo que tiene la universidad, se debería encauzar por el voto secreto. Y la intencionalidad era, dicho además, no es una imputación después del tiempo, lo que ustedes pensaban, no, es que era el diario, la prensa de la época, dicho, era que mediante el voto secreto iba a quedar aislado, derrotado, todo la cúpula izquierdista que dirigía la universidad. Es decir, las masas silenciosas iban a irrumpir en el acto electoral. La historia de ese proceso electoral, muy peculiar, que no la voy a hacer, pero en la cual vale la pena detenerse, vale realmente la pena detenerse, dio un resultado muy distinto. El golpe de Estado, inmediatamente el golpe de Estado, se disolvieron las cámaras, naturalmente. Se intervinieron todas las juntas departamentales, es decir, como bien se señalaba, los intendentes no renunciaron, o la casi totalidad de ellos no renunciaron, salvo el de Rocha. Los intendentes no renunciaron, pero las juntas departamentales fueron disueltas. Y se crearon en su lugar consejos de vecinos, digitados, integrados por partidarios del nuevo régimen. Se intervinieron todos los entes autónomos, todos los servicios descentralizados, pero la universidad no se intervino. La universidad vivió en un limbo desde el golpe de Estado, desde el 27 de junio, hasta su intervención
el 30 de noviembre. Y en medio de eso se hicieron las elecciones universitarias. Y el resultado de las elecciones universitarias no fue el que esperaba la dictadura. Votó el 95%, eran obligatorias, votó el 95% del padrón universitario, que el rector Liechtenstein lo había, antes de que terminara, el 11 de julio lo había comunicado en la Corte Electoral, elecciones supervisadas, como todas las que conocemos, con mesas, funcionarios de la Corte, etc. El 95% de participación. La FEU, en el ámbito estudiantil, sacó el 66% de los votos. Fueron análogos los porcentajes a nivel de docentes y de egresados. Es decir, fue una derrota muy dura para la dictadura. ¿Puedo hablar 4 minutos más? No, es que me cuenta que me pongo larguero porque está. Pero lo que quiero decir es esto. Es decir, cuando pasó el golpe, se levantó la huelga y todo lo demás, los universitarios nos encontramos, calcule, del 12 de julio, que julio, agosto, septiembre, que 2 meses después teníamos el lote de las elecciones universitarias. ¿Qué hacer? Se reunió el Consejo Federal de la FEU y se expresaron 2 posiciones, básicamente. Una, que sostenía que era inaceptable ir a unas elecciones universitarias totalmente en un clima represivo como el que existía, que las elecciones universitarias iban a ser una farsa, que la mejor respuesta a esa convocatoria electoral era la abstención o el voto nulo. Eso por un lado. Pero por el otro lado, muchos de quienes integrábamos la FEU entendíamos que más allá del costo que podía tener, era importante, muy importante, entender que teníamos la oportunidad de hacer un plebiscito contra la dictadura. Pero no solo un plebiscito que involucrara a los universitarios. Y la propuesta era hacer una campaña electoral mucho más allá de las aulas universitarias, de los locales de las facultades, del lugar donde concurrían los estudiantes. Esa campaña naturalmente había que hacerlo. Pero nos sentíamos con la obligación ante el movimiento popular de no desperdiciar ese evento para hacer un plebiscito contra la dictadura. Por lo tanto, la campaña tenía que mirar, hacer que la gente mirara, pretender que la gente mirara hacia la universidad ese día, que era el 12 de septiembre. Por lo tanto, la campaña electoral, las pegatinas, los actos de las elecciones, todo salvo la proclamación de candidatos, no salvo dentro de los locales universitarios, sino fuera. Entonces los estudiantes del interior viajaban a sus departamentos con los afiches de la FEU. Elecciones universitarias, un voto por el pueblo, era la consigna. Los afiches de la FEU se encontraban en los barrios, en las paradas de los ómnibus, en los muros. Todavía teníamos, en medio de esa campaña, teníamos acceso a la prensa. Yo fui a la televisión. Yo fui a un programa periodístico central de Canal 4. Me sacaron entrevistas. Hubo una guardada, la regalaron hace unos años, que alguien la encontró en el Popular, diciendo, vamos a un plebiscito contra la dictadura, vamos arriba, muchachos. En una entrevista. Todo eso después del golpe. Seguro, esto podía tener un costo importante. No sé en cuánto se podía innovar, pero eran elecciones de la Corte Electoral con listas. Es decir, los nombres de los candidatos estaban todos ahí.
había que hacer demasiada para ver cuál era, pero aún conscientes de esto, la idea fue: las elecciones universitarias tienen que ser un acontecimiento nacional, las elecciones universitarias tienen que ser un plebiscito contra la dictadura y debe ser conocido, identificado por la gente como un plebiscito contra la dictadura. Todos sabemos lo que ocurrió, el triunfo fue muy importante. El 13 de septiembre convocamos un acto para festejar el triunfo. Les digo, sabiendo que de un modo u otro la intervención iba a venir. Se hizo ese acto, pero el eje del acto tuvo que cambiar dramáticamente. Y de la movilización posterior, una manifestación muy grande por 18 de julio, porque el 13 de septiembre fue el golpe de Estado en Chile. Entonces el acto de conmemoración, de festejo, de celebración democrática de la universidad se convirtió en un acto de solidaridad. El 25 de octubre, la Corte Electoral dio a conocer los resultados de las elecciones, que eran estos que les mencioné rápidamente. Triunfo absoluto de las fuerzas democráticas. La FEU tuvo una muy alta votación, pero también es bueno de reconocer que el MUN, el Movimiento Universitario Nacionalista, los wilsonistas, sacaron el 30% de los votos. Con una plataforma también de defensa de la autonomía universitaria, etcétera, etcétera. Ellos decidieron que se tenían que dar su propio perfil, se lo dieron. Las listas de la FEU salieron como salieron, a través de los gremios estudiantiles, y ganaron la elección. El MUN de esa época no era un MUN anti-FEU, al contrario. El MUN participaba regularmente en los centros estudiantiles de la FEU. Incluso llegó a dirigir algunos en esos años. Fue una decisión política, darnos nuestro perfil, en esta oportunidad, muchachos, que las listas de la FEU salgan sin él. Es decir, el triunfo democrático fue arrollador, en todos los niveles, en todos los estamentos de la universidad. Todos sabemos cómo siguió esto, ¿no? El 25 de octubre se proclama los resultados electorales. El 27 del mismo mes explota una bomba en la Facultad de Ingeniería, donde muere un estudiante, Marcos Caridad Jordán, en un hecho que todavía no se ha explicado claramente, que en primera instancia todos, el 25 la Corte Electoral proclama los resultados, el 27 estalla una bomba, que era una provocación, aunque lamentablemente seguramente no lo fue. El 28 de octubre, yo hoy dije 30 de noviembre, el 28 de octubre, es la fecha correcta, se interviene en la universidad y se nombra como rector interino a Edmundo Naranci, y el 4 de noviembre se ilegaliza la FEU. En condiciones, la FEU debía proseguir, pero la FEU, repito, era una organización gremial, legal, no era una organización clandestina. Entonces, adaptar esa organización a una lucha clandestina, donde además los estudiantes, por su definición, son transitorios. Es decir, están un tiempo en la universidad, después no van a seguir, no siguen. Es decir, son nuevas generaciones que aparecen. Aquellos que fueron fichados previamente, incluyendo a través del mecanismo bastante fácil de las listas electorales, en poco tiempo ya no serían más estudiantes universitarios. La FEU debía pasar a otro. Y por suerte pasó a otro. Y pasó hasta el momento, con tramos muy dolorosos, extremadamente dolorosos, pasó a otro.
simplemente para ilustrar este clima extraño que se vivió, lo que antecedió como acto de masa a las elecciones universitarias fue un festival por la autonomía en el Palacio Peñarol. Se llenó el Palacio Peñarol de estudiantes, docentes, egresados, amigos de la universidad. Hubo expresiones del canto popular y actuó una murga de la Federación de Estudiantes, que tenía base esencialmente en odontología, con el apoyo, invaluable, porque si no aquello, en fin, podría haber quedado al riesgo de un papelón, de la murga Diablos Verdes. Pero en ese mismo acto, no es fácil de transmitir esto, en ese mismo acto nos enteramos de que un estudiante de agronomía, militante de la Asociación de Estudiantes de Agronomía, Hugo de los Santos, el mismo nombre que aquel que había muerto en el 68, había sido detenido y asesinado, se le habían entregado el cuerpo a sus padres. Es una historia larga, compleja, discúlpenme si me alargué demasiado, pero realmente me quedan muchas cosas en el tintero. Desayuno. Bueno, yo realmente voy a intentar ser absoluta y terminantemente breve, porque nos estamos yendo en el tiempo. Yo no soy orador, soy periodista. Escribo, no hablo, periodista de escritura, o si no, en todo caso, de atrás del micrófono. Pero bueno, vamos a intentar hacer alguna cosa, incluso vamos a intentar ser polémico. Yo estaba leyendo últimamente todo lo que sale en referencia a la huelga general, a los actores de la huelga general, los partidos políticos. No encontré una sola vez la palabra revolución. ¿La palabra? Revolución. ¿Por qué la traigo a colación? Porque en el contexto latinoamericano, mundial, que vivimos desde los años 60, anteriores, ya desde los 50, todos los movimientos que Landinelli mencionó, hacían prever o representar, mostraban un panorama donde América Latina era un territorio en evolución. Arismendi mismo se preocupó mucho los problemas de la revolución continental, porque nosotros, en aquella época, luchábamos por la democracia, pero con determinado contenido. Ojo, con la democracia. Nosotros queríamos hacer la revolución más todavía. El diálogo popular surge como una decisión del Partido Comunista para cumplir con tres objetivos. Uno, ser un elemento de difusión, ser un elemento de organización y ser un elemento de educación, vamos a llamarle de esa manera. ¿Pero para qué? Para hacer la revolución. El objetivo de ese partido era hacer la revolución, concibiendo la revolución como un acto que podría llegar a través de distintas vías. Las vías de la revolución discutida por Arismendi, que él abría el abanico y decía que la vía más probable en el Uruguay era la vía democrática. La democrática en el sentido de las instituciones, de participación en las instituciones democráticas. Porque vaya, para mí, mi visión personal, vaya a hablarle de democracia al 40% de los pobres del Uruguay.
¿Qué democracia es esa? Democracia es también parte de todos. Vaya a hablarle a los desposeídos cuando tienen que enfrentarse con un juicio, porque la justicia es buena para el que la paga, no para nada. Entonces, por eso posteriormente, después de la dictadura, se optó por un camino muy certero, creo yo, de avanzar en democracia, y democracia avanzada. Me gustó. Pero nosotros peleamos por la revolución. Entonces, el Diario Popular se constituyó sobre la base de lo que se llamaba los revolucionarios profesionales. Nosotros éramos trabajadores, pero el trabajo era nuestra militancia, y éramos revolucionarios profesionales que volcamos todo nuestro esfuerzo, todo nuestro tiempo para la revolución. Y para la revolución el partido lo concibió a los medios de propaganda, a los medios de difusión, como el instrumento que sirviera para la acumulación de fuerza de todo el pueblo. Entonces, ese diario fue concebido así, no solamente para que sea un elemento de difusión de las cosas del partido, no. Era un diario al servicio de la clase obrera y del pueblo. Esa era la definición también, parte de la definición. Arismendi lo definió como el cañón de largo alcance del Partido Comunista. A mí no me gustaba nunca esa definición, pero en ella lo que quiso señalar que era el arma más importante que tenía, una de las armas más importantes que tenía el partido en su concepción de construcción partidaria, pero además de apoyo a la construcción popular, la construcción de la unidad popular, la unidad obrera y popular, dándole esa importancia. Les cuento ahora, entonces, cómo se ordenó ese diario. Debo decirles que al principio viene del viejo diario Justicia, que después se transformó en el diario Popular. Cuando salió como diario Popular, en una vieja máquina que se consiguió, que ya tenía desechada el diario Acción, y un día plomo, se ponía en paño, era un proceso laborioso y penoso, ¿no? Con hornos en la calle Justicia. Y en esa época éramos no más de 60 o 80 personas. Con el avance del movimiento popular y con el avance, además, con la transformación del partido en un partido de masa, se necesitaba un mejor instrumento. Y así fue que se consiguió trasladarnos al edificio de Río Branco, 18 y Río Branco, con nueva máquina, con nuevos instrumentos, con un diario que aumentó en páginas, en secciones, donde tuvo gran relevancia no solo la información política y gremial, sino que además tuvo una gran incidencia con intelectuales de nuestro país. Debo decirles que en determinado momento, ya cerca del golpe de Estado, éramos más de 300 personas. Aquellos que constituíamos el núcleo central del diario, pero además con un gran aporte de intelectuales y amigos y colaboradores que sumaron más de 300. Estaba organizado en 3 sesiones: talleres, administración y redacción.
cada una de esas divisiones tenía secciones a su vez. Era un proceso complejo. No es tan fácil, ahora es facilísimo, porque uno escribe en la computadora y lo manda y lo colocan en las máquinas, que no son solamente impresoras, y sale el folleto, meten el original y sale el libro armado. Bueno, era un proceso penoso, laborioso, donde participamos, muertos de hambre, la verdad, muertos de hambre, pero contentos. Yo creo que el diario cumplió ese papel de organizador. Los sindicatos comunicaban a sus afiliados a través del diario, el diario estaba al servicio de ellos. Las organizaciones partidarias y del frente, se informaban a través del diario de cada una de las actividades en las que participaban. Los intelectuales tenían señalado perfectamente cuáles eran aquellas actividades que, digamos, serían las más importantes para la participación, no solamente artística o intelectual, sino además militante. Entonces fue un gran organizador, fue un gran difusor de las ideas políticas, de toda la izquierda, porque no solamente era del Partido Comunista, sino del Frente Izquierda. Estaba presente en cada momento, cada declaración. La charla de hoy está centrada sobre la huelga general. En la huelga general nosotros decidimos también ocupar el diario, pero no, fue una ocupación peculiar, que era una ocupación activa, digamos. Nosotros estamos al servicio de la huelga. Estábamos clausurados en huelga, por lo tanto no podíamos imprimir el diario. Entonces, buena parte del personal, llamémoslo así, del Popular, se transformó en el diario oral de la huelga general, para llegar a aquellos lugares donde la logística de la CNT no llegaba, no iba, o no era tan rápida, y nosotros éramos los que informábamos a las asambleas de las ocupaciones las novedades completas primero de lo que habíamos visto visitando otros lugares, pero además transmitiendo las resoluciones de la CNT o de la dirección de la huelga general. Fue una labor inmensa, que no se limitaba a eso. Voy a contar una anécdota que no es menor, una anécdota personal, no es menor para mí, pero no es menor también en el resultado. Yo vivía en La Blanqueada. En La Blanqueada había 3 grandes empresas y infinidad de talleres. Los talleres también estaban ocupados, nosotros promovimos, que además habíamos conformado en el barrio una especie de coordinadora. Entonces impulsamos determinadas cosas. Y a los obreros de los talleres, incluso a los dueños de los talleres que también ocupaban, cuando hablaban de la participación del pueblo, los dueños de los talleres también participaban, algunos comerciantes, más todavía, hubo una jornada cívica que se llamó a parar a los comerciantes. En La Blanqueada no abrió un solo comercio. No abrió un solo comercio dirigiéndose a la huelga general. Bueno, en ese comité coordinador nos llegó el pedido de emergencia de que no había combustible para la movilización de la dirección sindical, la dirección política. No había suficiente combustible. Más todavía, hasta las fuerzas conjuntas estaban acusando
de la falta de combustible. Y en una de esas empresas, había que nombrar, porque total de eso se supo después, la Pepsi, había un depósito enorme. Todos los días nosotros sacamos 6 o 8 tanques de 200 litros, los llevamos a determinados domicilios y en esos domicilios se surtían, era el surtido de los vehículos de la huelga general. Yo dije que no es menor y que se sabe, porque ese combustible que se usó durante la huelga general lo pagó el sindicato de bebida a la empresa. Pasado el tiempo, por supuesto, cuando vino la transformación democrática. Bueno, el 9 de julio, esto que estoy diciendo yo, de que éramos organizadores, que éramos los que llevábamos la línea política, que organizamos la solidaridad, promovimos la solidaridad, todo eso lo sabía la dictadura. Y el 9 de julio, entonces, decidió terminar con esa situación. No nos perdonaron. Y además no se vengaron en el popular la gran demostración de rebeldía popular que fue el 9 de julio de 1973. Porque yo creo que recordando la huelga general no se le ha dado tanta importancia como la tiene a esa gran movilización del 9 de julio. No hubo, salvo un actito que hicimos los funcionarios del Popular en 18 en Río Branco ese día, no hubo ningún acto, no hubo ningún recordatorio del 9 de julio. No se repitió en la poca prensa radio que existe el poema a los 5 en punto de la tarde. Pero bueno, entonces en el popular se vengaron, porque la manifestación la concentración del 18 de julio fue reprimida, no fue ferozmente reprimida. Fue reprimida, muchos presos, bastantes presos, algunos presos, pero no tiraron balas porque no se animaron. Y en todo caso lo que hubo fue una invasión de los manifestantes tirando los instrumentos de represión, imposibilitándolos, inhabilitándolos para sus funciones, como cubrir el guanaco, como le decíamos, el lanza agua, de gente que era imposible hacer nada, y dando vuelta algunas chanchitas. Chanchitas eran las camionetas, para los jóvenes, digo, en las camionetas donde nos llevaban presos. Entonces, ese sí fue brutal. Entraron a punta de bayoneta, después de tirar más de 300 granadas de gas adentro del edificio y retiraron el edificio. La mayoría de los compañeros estaban enfermos, pasó enfermo durante muchos meses de esa causa y entraron con máscara de gas, pisoteando, golpeando por la culata e incluso en algún momento clavándole la bayoneta a algún compañero y aplicando y desalojando con una golpiza brutal, ensañada, especialmente con las mujeres y los viejos. Eso fue el 9 de julio en la huelga general. Los que estuvimos ahí, que éramos cerca de 150, que hemos llevado primero a la jefatura de policía y luego distribuido las mujeres en Carlos Neri, otras en la misma cárcel central y la mayoría de los hombres al cilindro.
donde fuimos recibidos con un abrazo enorme de los compañeros del sindicalista. Había más de 1000 en ese momento, nosotros sumamos 100 y pico más, en un abrazo enorme de convicción, además de que esa la seguíamos. Esa la seguíamos. Eso fue el diario. No quiero hablar mucho más porque no quiero extenderme, pero quiero decirle lo siguiente, porque me parece que es importante señalar. Nosotros hicimos una cosa que la represión no podía pensar nunca, que es de los mismos que trabajamos en el Popular, fuimos lo que hicimos prensa clandestina. Sí. Durante 2 años formamos un equipo, durante esos 2 años editamos 50 números de carta semanal, cuyos dos ejemplares fueron en mi obra, el resto todo en offset, que se distribuía en todo el país. Y tanto la redacción como el aparato de impresión como la distribución estaba en manos de compañeros del diario. Nunca pensaron eso. Cuando lo descubrieron decían que nabos que fuimos. Y sí, bueno, sí. Pero nosotros cumplimos con ese error. Yo lo dejo por acá. Es tarde, tenemos que ir a dormir. Yo no soy orador, pero tengo anécdotas. Si hay alguna pregunta, porque hay una cantidad de... Es decir, una buena parte de los que estamos acá vivió de alguna manera la huelga general, tiene mucho para contar, ¿no? Pero los más jóvenes y los no tan jóvenes, cincuentones, no saben lo que fue la huelga general. Entonces yo me despido.